Somos el grupo de los lawyers. Durante esta exposición expondremos el tema 6. El tema 6 trata sobre el ordenamiento jurídico. Comenzamos con el punto 1, de la norma al ordenamiento. Las normas jurídicas siempre tienen que participar en algún contexto, no se pueden dar por sí solas. Un conjunto de normas jurídicas da lugar al ordenamiento jurídico, que por decirlo de alguna manera se entiende como un todo ordenado. Esto da lugar a un sistema de normas donde existe la unidad. Kelsen daba esta definición de sistematicidad puramente procesal. Por otra parte, podemos destacar que existe un ordenamiento jurídico en un sentido de integración que es coherente con el derecho natural, y es el único ordenamiento jurídico válido, por decirlo de alguna manera. El realismo clásico concibe el derecho como un todo unitario, y en el que solo existe un derecho que está formado por el derecho natural y por el derecho positivo. Estos dos, unidos, forman un solo derecho. Entonces, desde el positivismo, concebimos el ordenamiento jurídico como un ordenamiento estatal que tiene una visión monista, lo cual puede llegar a haber una confusión entre el derecho y la ley. Ahora vamos a por el punto 2, que trata sobre las contradicciones entre normas. Un ordenamiento jurídico positivo se compone de una pluralidad de normas que regulan las normas. En ese sentido, el ordenamiento jurídico positivo siempre se compone de una pluralidad de normas. El ordenamiento debe de ser coherente, y es coherente cuando ninguna de las normas jurídicas que lo integran ofrece soluciones contrarias o contradictorias entre sí. Es decir, en un ordenamiento jurídico todas las normas tienen que ir entre ellas acordes. Luego, decimos que una ley, que hay una contradicción o una antinomia cuando hay dos posiciones de ley, es decir, cuando hay dos leyes en el mismo ordenamiento jurídico que son contradictorias o que son entre sí incompatibles. Para solucionar este problema utilicemos varios criterios. El primero es el de la ley posterior que deroga la ley precedente. De esta forma, siempre hay una ley y no hay dos leyes que sean contradictorias. En el segundo es la ley de la ley superior deroga la inferior. La ley especial deroga la general. Con estos tres procedimientos, con estos criterios, hacemos que no hayan dos leyes que sean contradictorias y que siempre prevalezca una ley. Hay que tener en cuenta el principio de competencias en el ordenamiento jurídico para poder aplicar estos criterios. Ahora vamos a proceder a explicar el punto 3, el problema de las lagunas jurídicas. En el siglo XIX estaba generalizada la idea de la plenitud del ordenamiento, en tanto que el derecho podía regular cualquier circunstancia que se diera en la vida social. Sin embargo, debido a que la sociedad se ha ido haciendo más compleja, han existido las lagunas de derecho, que son vacíos legales, ya que todas las leyes no pueden alcanzar a resolver todas las situaciones sociales que se dan actualmente. Por tanto, ahora no se habla de una plenitud del ordenamiento, sino como una plenitud potencial. Y establecen unas estrategias para superar estos vacíos legales, que son la heterointegración y el método autointegrativo. La heterointegración consiste en recurrir a normas de algún otro ordenamiento jurídico, mientras que el método autointegrativo consiste en utilizar las normas del mismo ordenamiento jurídico. Dentro de la autointegración existen dos procesos: la analogía, recurriéndose a otros casos similares, o recurso a los principios generales del derecho, que pueden ser expresos o inexpresos. Los expresos están formulados como normas positivas, leyes propias, y los inexpresos los tienen que descubrir los juristas por medio de la experiencia. A continuación vamos a analizar las ramas del derecho. En primer lugar, el derecho público. El derecho público es aquel que se encarga de regular lo que es la organización y la actividad del Estado, además de las actividades entre particulares. Dentro del derecho público podemos encontrar diferentes ramas. En primer lugar, el derecho político. Es el que se encarga de la organización del poder y de los elementos básicos de la vida política. En segundo lugar, el derecho administrativo es el que se encarga de que el Estado realice todas sus actividades desde el punto de
Por consiguiente, el derecho penal establece una serie de normas, de reglas, que se aplicarán como castigo a determinadas conductas de carácter antisocial que puedan perjudicar a la sociedad en conjunto. A continuación, el derecho procesal. Es el proceso que comienza desde que se impone una demanda hasta el momento en que acaban de resolverse todos los recursos contra dicha demanda. Por último, el derecho fiscal es aquel encargado de elaborar los presupuestos del Estado, es decir, determinar en qué va a invertirse el capital, etc. Ahora vamos a hablar de las ramas del derecho privado, que se dividen en derecho civil y en derecho mercantil. El derecho civil es el conjunto de normas jurídicas y principios del derecho que regula las relaciones personales o privadas. Por otro lado, el derecho mercantil, o también llamado derecho comercial, es aquella rama del derecho privado que regula el conjunto de normas relativas a los comerciantes en el ejercicio de su profesión o alguna actividad profesional protagonizada por el empresario. Bueno, por otro lado, vamos a hablar del derecho internacional público y del derecho internacional privado. El derecho internacional público es la rama del derecho público exterior que estudia y regula los comportamientos de los estados y otros sujetos internacionales. Esto se hace para garantizar la paz y la cooperación internacional mediante normas. Por último, vamos a hablar del derecho que tiene como objetivo los conflictos de competencia internacionales y los conflictos de leyes internacionales, que es el derecho internacional privado.